Dios les bendiga, mis amados hermanos y amigos. Bendiciones de lo alto. Le habla su hermana en Cristo, Wilmer Rodríguez. Una vez más por acá, por este su espacio, Oasis de Bendición, donde las ricas y poderosas bendiciones de nuestro Dios se derraman por medio de su palabra. Amados hermanos, amigos, seguimos por acá en esta serie de devocionales en el libro de los Hechos, donde nos encontramos en el capítulo número 28. Habíamos visto dos subtítulos muy importantes. En este capítulo el apóstol Pablo llega a la isla de Malta. Es el primer subtítulo que encontramos y habíamos dicho que esta isla se convierte en un milagro, donde el Señor toca a aquellos naturales que estaban desconectados de la civilización del mundo, donde ni pertenecían a los judíos, ni pertenecían al imperio romano, ni a los gentiles. Pero la palabra de Dios ahí llega. Luego el apóstol Pablo, después del naufragio y de todas aquellas tormentas que se enfrenta el barco con todos los que iban con él, ven también el milagro de la salvación. Llegan a puerto seguro a Roma con una nave alejandrina que está allí invernando por 3 meses y luego Dios permite que ellos se vayan en esa barca. Ya Dios tenía preparado todos los instrumentos para que el apóstol llegara a Roma. Y es consolado con algunos hermanos que lo reciben mientras él va en el trayecto de camino a donde iba a llegar. También se le da un soldado que lo custodia, pero que no lo tratan como los otros presos, que le dan cierto privilegio, cierta libertad para que el evangelio también llegue al corazón del imperio. Son todas las cosas que Dios tenía preparadas de antemano para que su propósito se llevase a cabo. Entonces tenemos la palabra cumplida, el milagro realizado. Pablo llega a Roma y dice el capítulo número 28 que estamos viendo, del verso 17 en adelante: aconteció que 3 días después Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales luego que tuvieron reunidos les dijo: yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos, los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar por no haber en mí ninguna cosa digna de muerte. Pero, oponiéndose los judíos, me vi obligado a apelar a César, no porque tenga de qué acusar a mi nación. Así que por esta causa os he llamado para verlo y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. Así que pudiéramos titular este devocional: la esperanza del pueblo encadenada. Dios designa a un hombre muy importante y le da una visión, una misión, un propósito, una capacidad. Hace milagros, señales, prodigios. El poder de Dios se derrama a través de él, pero el mismo pueblo, viendo todas estas cosas, endurece su corazón y lo manda preso con los romanos. Así que entonces la esperanza del pueblo está encadenada. Así que el apóstol Pablo dice que está sujeto con estas cadenas. Y dice la escritura: entonces ellos le dijeron: nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti. Pero quisiéramos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. Quizás ellos dicen una versión que están dando también los judíos, que no encajan con el Mesías porque no lo ven con el propósito que ellos lo esperaban. Entonces el viaje es terminado. Pablo está en Roma. Después de tormenta, serpientes, juicios, naufragio, Pablo llega a Roma. Dios lo libra. Pero no llega a descansar. No llega a estar cómodo. No llega con bombos y platillos, como habíamos dicho. No llega como un gran general que le tocan trompeta, bombos, platillos. Tampoco llega como un grande filósofo donde se le arrodillaban y lo veían como una celebridad. Llega como el predicador, llega como el misionero, llega a predicar la palabra de Dios.
Y por eso que dice 3 días después de su llegada, aún bajo custodia, convoca a los principales de los judíos. Es importante llegar a las cabezas pues de los líderes, estos que tenían la capacidad y la responsabilidad también de llevar el mensaje del evangelio. Así que el sueño expresado en Romanos capítulo número 1 se cumple, pero no en la libertad plena, sino en cadena. Aquí se revela una verdad muy poderosa y profunda. El propósito de Dios no se detiene por las limitaciones externas. Pablo no busca limpiar su reputación. Él los llama para decirle la verdad y lo que ha sucedido, la realidad, sin exagerar, sin poner un show, ni extralimitarse, sino lo que ha acontecido. Así que Pablo tampoco busca ponerse como un corderito manso. Siempre Pablo dice pues que era un perseguidor y que Cristo lo convirtió. No busca vengarse tampoco de su nación. Él dice, yo no estoy apelando a Roma para así acusar a mi nación. En ninguna manera. El apóstol Pablo sabe que él tiene que también perdonar a sus enemigos. No busca defender tampoco su religión. No es una religión. Pablo busca anunciar la esperanza de Israel. Él tiene en mente y en su corazón lo que dice la Escritura y lo que los judíos esperan y tienen que ver cumplido en su mente y en su corazón, pero que por la dureza de su corazón, como él dice en Romanos capítulo número 2, el ser humano no acepta a Cristo. Pablo en Romanos capítulo número 9 a Romanos capítulo número 11 da unos pensamientos muy importantes, unas preguntas. Siempre el apóstol Pablo en esta carta nos enseña con sabiduría, en una serie de preguntas constantes para llevarnos hacia una verdad y una realidad. El apóstol Pablo pregunta, ¿falló la palabra de Dios? ¿Acaso ha fallado la palabra de Dios que los judíos no se están convirtiendo y están persiguieron al Mesías, mataron al Mesías y persiguen a los que son del Mesías? ¿Falló la palabra de Dios? Y el apóstol Pablo responde, en ninguna manera, porque yo también soy israelita. El evangelio me ha alcanzado a mí. Lo que pasa es que otros se han endurecido, no han buscado en su mente y en su corazón la realidad de la palabra. ¿Por qué entonces Israel rechazó al Mesías? Bueno, estamos diciendo lo mismo, el problema está en el corazón. No es Israel nada más quien rechaza al Mesías. Lo rechaza también los gentiles. Muchos de los gentiles rechazan también al Mesías y persiguen también a los de su nación que se convierten al Mesías, como los tesalonicenses. Eran perseguidos por los mismos tesalonicenses, los mismos de su nación. Pero también hay una pregunta, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque el mismo Israel es quien está llevando el evangelio a los gentiles. El evangelio no fue llevado a los gentiles, ni los gentiles se convirtieron en el Pentecostés. Así que la iglesia no reemplaza a Israel. Eso siempre lo hemos dicho por acá. Todo lo contrario, el apóstol Pablo está predicando las promesas que se le dieron al pueblo de Israel, fueron cumplidas en Jesucristo esa promesa, porque la promesa mayor era Él. Y todas las promesas se derramaron en el Pentecostés a los que estaban allí, a los 120, y se convierten en el Israel de Dios espiritual. El Israel carnal viene a ser el verdadero Israel por medio de Jesucristo, como lo dijo él, yo soy la vid verdadera. Como así era reconocida Israel como la vid que Dios escogió, la despedregó, como dice Isaías capítulo número 5, le plantó higos y lo que dio fue uvas amargas. Dios le quitó el vallado, pero envió no ahora la sombra, sino el verdadero Israel. Y él lo dijo, yo soy la vid verdadera, o sea, la verdadera nación va a salir de mí. Él es quien va a ser el verdadero éxodo espiritual, porque el éxodo material, físico, personal, lo hizo Moisés, pero el éxodo de las almas que estaban allá en el seno de Abraham y las que estaban arriba cautivas, muertas en delitos y pecados, él la iba a liberar. Ahora en Roma, ese mismo apóstol vuelve a encontrarse con su pueblo, no con resentimiento, sino con la esperanza de que ellos se conviertan.
se arrepientan y reconozcan a Jesús como la verdadera promesa y la esperanza de la resurrección, que lo habíamos hablado, muy importante. Porque nosotros tenemos una resurrección espiritual, pero esperamos una resurrección del cuerpo de afuera, una resurrección física en gloria, majestuosa y poderosa. Cadenas por la esperanza. El apóstol Pablo no le importó estar en cadena, porque él tenía una esperanza. Por la esperanza de Israel estoy sujeto con estas cadenas. O sea que había un propósito, había un anhelo en su mente y en su corazón. No dice, recordad que soy inocente. Dice que estoy aquí por una esperanza. ¿Cuál es la esperanza? La resurrección, la promesa a los padres, el Mesías anunciado por medio de los profetas. Así que esta es la esperanza, no solamente para el pueblo de Israel. Habíamos dicho que esta esperanza también la había Dios decretado a Job, que es el primer libro de la Biblia cronológicamente antes de los 5 libros de Moisés. Job dice, yo sé que mi Redentor vive y del polvo de la tierra se ha de levantar y me ha de levantar a mí. En mi carne he de ver a Dios. O sea que él tenía la esperanza de que el Mesías se iba a resucitar, pero que no estaba claro, porque no todas las profecías se habían dado. Por eso que Dios escoge el pueblo de Israel para así aclarar el panorama y el propósito y el proyecto que tiene él de salvación. Así que queda claro en los salmos que hemos visto a lo largo y ancho de estos devocionales, como el Salmo 22, el Salmo 21 y muchos salmos que decían lo que iba a padecer el Mesías y su resurrección. Y hay una alabanza que dice en el Salmo 22, la Biblia lo testifica. Entonces, que Jesucristo iba a resucitar, que es la promesa dada a los padres, y el Mesías anunciado por los profetas. Jeremías 23:5 dice así: he aquí que viene en día, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey. La esperanza de Israel no era política, era mesiánica. Renuevo justo, y reinará como rey. Ahora, muchas personas dicen que Jesucristo no cumplió el ministerio de rey porque los judíos no lo aceptaron. Pero aún así, el mismo Pilato testificó, este es el rey de los judíos. Y los que lo aceptaron, estamos reinando con él. El problema no fue la promesa, el problema fue el rechazo del cumplimiento, porque ellos no lo esperaban en su mente y en su corazón, sino que lo esperaban a su manera. Ahora el apóstol Pablo lo dice bien claro en Romanos capítulo número 10, verso 1. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Esta es la voluntad de Dios. Este es el apóstol escogido, no solamente para llevar el evangelio a los judíos, sino a los gentiles, a los judíos y a los gentiles. Lo dice claro. El Señor le da una promesa. Primeramente fue escogido para la incircuncisión, que eran los gentiles, pero también es escogido para que le lleve el mensaje a su pueblo. Hermanos, dice él, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque los gentiles, leyendo las escrituras en Deuteronomio 32, que lo habíamos leído por acá, Dios decreta un juicio para la nación de Israel y que se viera como que la nación es rechazada. Por el enojo, por el abandono de la roca, abandonó la roca de su salvación, engordó Jerurum y me abandonó. Ahora yo les pagaré, dice el Señor. Pero hay una promesa a los padres. No hay amargura en el apóstol Pablo. Es una carga pastoral, un amor para que así como Dios lo despertó a él, porque el Señor le dijo, dura cosa te es dar coce contra el aguijón. Lo que dice Deuteronomio 32, este pueblo engordó y dio coce. Él se dio cuenta que él estaba ciego y que necesitaba la salvación. En el Salmo 130, verso 7 dice, esperaré Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia. Así que la esperanza del pueblo de Israel está en nuestro Señor Jesucristo. Y es por eso que el apóstol Pablo está desesperado, que ellos escuchen el evangelio. Las cadenas de Pablo no eran señal de derrota, sino evidencia de fidelidad y de él declarar la
esperanza prometida a su pueblo. Un evangelio resistido pero no silenciado. Aunque los judíos resisten el evangelio y acusan al siervo, los judíos en Roma responden de esta manera. De esta secta no es notorio que en todas partes se habla contra ella. El evangelio era contradictorio, pero el sistema religioso lo afrenta, pero no gana la batalla, porque el apóstol Pablo está ahí, libre, ahora en espíritu y en verdad, aunque con cadena, pero con el poder de Dios. El evangelio, aunque contrastado, aunque atacado, dice el apóstol Pablo que el evangelio no está preso. Como en hechos anteriores, el patrón se repite. Se anuncia el Mesías, se genera oposición, se mantiene la verdad. Porque cuando el Mesías fue anunciado, se generó una persecución, pero los apóstoles se mantuvieron en la verdad. Pedro fue preso, habíamos dicho en el capítulo que vimos, cuando el ángel entró y suelta las cadenas del apóstol Pedro. Y Pedro entonces anda por la calle predicando el evangelio. Después que fue acusado y fue sometido, él no le importa, él sigue predicando. Isaías había profetizado esta resistencia. ¿Quién ha creído a vuestro anuncio? El rechazo no significa fracaso, sino que ya Dios lo había profetizado. Este pueblo se va a desligar de la promesa, pero aún así Dios sigue tratando con su mente y con su corazón. Romanos 9:6 declara, no que la palabra de Dios haya fallado. La incredulidad humana no invalida la fidelidad de Dios. Estas son las preguntas y las respuestas que el apóstol Pablo da. No que la palabra de Dios haya fallado. La palabra de Dios no falló ni falla, sino que el hombre tiene un corazón duro. La incredulidad es el mayor problema de la humanidad. Pero la incredulidad no invalida la fidelidad del Señor. El Salmo 2, lo habíamos comentado por acá también, ¿por qué se amotina la gente y los pueblos piensan cosas vanas? El rechazo al Mesías no era inesperado, era parte del misterio revelado. El Evangelio puede ser discutido, cuestionado, resistido, pero nunca queda sin testimonio. La verdad avanza. El verdadero pueblo nacido por el Mesías. Aquí surge la pregunta que Pablo ya había tratado en Romanos 11. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? Y él da la respuesta: en ninguna manera. Pero el pueblo de Dios no se define por genealogía, sino por la fe. En Romanos 9:8 dice el apóstol Pablo: no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa. ¿Y quién es esa promesa? Cristo. O sea, los que son según nuestro Señor Jesucristo. Porque dice el mismo apóstol Juan también en el capítulo número 1, el verbo se hizo carne, esa promesa se encarnó. Y también lo dice Romanos capítulo número 3, que Dios trajo la ley, pero que la ley se hizo una realidad por las promesas. Vamos a buscar ese capítulo número 3 de Romanos y vamos a ver algo que dice aquí el mismo apóstol Pablo, que pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. ¿Quién es esa justicia? La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Dice, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Allí está claro, en el mundo ya no hay diferencia. El apóstol Pablo, por cuanto todos pecaron, el apóstol Pablo está englobando a todos, se está yendo al huerto del Edén. Este es Romano, este es el apóstol Pablo. Allá afuera ya no hay diferencia. Dios no está viendo diferencia entre judíos y gentiles. No es como dice mucha gente, que el Mesías va a venir y va a reinar con los judíos. Ya Dios no ve esa diferencia. El apóstol Pablo deja una carta clara. No es necesario que el apóstol Pablo venga a explicarnos otra vez lo que ya está escrito. Y lo dice bien claro aquí, pero ahora hay un ahora, aparte de la ley, ya la ley quedó atrás, nosotros no estamos bajo la ley. La ley era lo que dividía
a judíos y a gentiles. Y el apóstol Pablo en Romanos capítulo número 2 dice que esa pared fue destruida en la cruz. Por medio de la sangre y el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, ahí el Señor hizo de los dos pueblos uno solo, en la cruz, no en la conversión como muchas personas quieren hacerlo ver. El apóstol Pablo dice, a vosotros hablo, gentiles, no dice a la iglesia le hablo, es a los gentiles, que ustedes estaban en el proyecto de Dios. ¿Y dónde comenzó? Y se alcanzó esa promesa y ese proyecto se concluyó en la cruz del Calvario. Pero no solamente para los judíos, sino también para los gentiles. Pero primeramente para los judíos, porque si Jesucristo no hubiese muerto en la cruz del Calvario, tampoco hubiese habido salvación para los que estaban en el seno de Abraham. Así que la salvación no simplemente era para las almas que caminaban en un cuerpo, sino también para las almas que no tenían cuerpo, que estaban en el seno de Abraham. Y allá en el seno de Abraham no había judíos ni había gentiles. Habían almas que esperaban al Mesías, que esperaban la promesa, pero que por la ley arriba en la tierra, sin incluir el seno de Abraham, judíos y gentiles eran pueblos divididos. De hecho, la ley decía, no te casarás con otras naciones, ni te aparentarás con ella. Pero ahora, dice el apóstol Pablo, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. La justicia de Dios reemplaza la ley y entonces es testificada por la ley y por los profetas. Y esa justicia escrito, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, dice, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ahí está, mediante la redención. O sea, la diferencia de judíos y gentiles se acaba en la redención, en la cruz. Y ahí comienza todo. No en la conversión, sino en la cruz. Cuando Jesucristo murió en la cruz, ya de los dos pueblos Dios hizo uno solo. Y es por eso que el Evangelio se derrama, el Espíritu Santo, en los 120 en el Pentecostés, y se hace una realidad porque el velo se rasga. No solamente para los judíos, sino también para los gentiles. Entonces, los judíos van y le predican a los gentiles, y los gentiles son injertados. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Y eso es lo que el apóstol Pablo llama como el mecanismo de la salvación. Porque entonces, ahí, por el celo que se le da a los judíos, entonces también ese mismo celo es el que va a convertir a los judíos, porque los gentiles se convierten y dicen que entonces Dios es el Dios de ellos, y ellos tienen como un celo, porque siempre ellos dicen que Dios es el Dios de los judíos, pero también es el Dios de los gentiles, y hay un celo. Y dice el apóstol Pablo en Romanos 11:25, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogante en cuanto a vosotros mismos, que dice que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. Entonces él le habla a los gentiles, que quizás ellos están diciendo que los judíos no se están convirtiendo, que son rechazados, que ya Dios no los quiere, y él le dice, no sean arrogantes en cuanto a vosotros mismos. El hecho de que ustedes sean cristianos, que ahora Dios sea el Dios de los gentiles y se identifique con los gentiles, y ustedes se identifiquen con Dios, eso no quiere decir que Dios ha desechado a Israel. Todo lo contrario, la salvación ha venido de Israel, de la tribu de Judá, de donde vino nuestro Señor Jesucristo, de la tribu de Judá. Es por eso que él dice que la salvación viene de los judíos, o sea, de la tribu de Judá, porque él viene de esa tribu. Y dice, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará la impiedad de Jacob. Y esto está en Jeremías 31, que es el nuevo pacto, y también está en Isaías capítulo número 59, verso 20. Vamos a buscar Isaías capítulo número 59, verso 20, para ver cómo esta escritura también muchas veces ha sido tergiversada, para así nosotros hablar acerca del plan de salvación, o el mecanismo de salvación, o la manera en la que Dios está salvando a judíos y a gentiles. Y es por eso que el apóstol Pablo dice, y entonces todo Israel será salvo. O sea, y así todo Israel será salvo. Vamos a leerlo del verso 19. Dice, y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río, mas el espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Y dice, y vendrá
el Redentor. No dice que acción, no dice que vendrá acción, no dice que va a venir de arriba, dice que va a venir Jesucristo acción, dice como Redentor. Cuando Jesucristo venga por segunda vez, ya no va a venir como Redentor. Y esta es una palabra que muchas personas han malinterpretado, porque creen que cuando Jesucristo venga, viene como Salvador. Jesucristo cuando venga va a venir como juez en gloria, no va a venir como Redentor. Dice, y vendrá el Redentor a Sión. Y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Jehová, y a los que se volvieren de la iniquidad, o sea, a los que se arrepientan. Y dice bien claro aquí el verso 21, y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová, el espíritu mío que está sobre ti. Y fíjese bien esta escritura, y es lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo número 11. O sea que hay un pacto nuevo, el nuevo pacto. Esto es Mateo 26:26. ¿Y cuál es ese nuevo pacto? Que el espíritu que está en el Mesías, el espíritu que está sobre mí, está sobre ti, que dice el Señor, el espíritu mío que está sobre ti. Y dice, y mis palabras que puse en tu boca, esto es lo que dice Deuteronomio 18:15, que el Señor pondría las palabras en la boca al Mesías. Dice, no fallarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos. Aquí están los gentiles, porque la boca de los hijos son la boca de los judíos, y la boca de los hijos que parieron a los gentiles, ahí están los gentiles, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Ahí está claro. Esta profecía hay que leerla completa, lees el capítulo completo y no esperar hacer especulaciones. Con muchas personas dicen que Jesucristo va a venir y entonces va a cumplir un reinado con los judíos aquí en la tierra, cuando el mismo apóstol Pablo dice en Corintios capítulo número 51, que la carne y la sangre no heredarán el reino de Dios. Primera de Corintios 15:50 dice que la carne y la sangre no heredarán el reino de Dios. En Romanos capítulo número 7, capítulo número 8, el apóstol Pablo deja claro que la carne no se sujeta a Dios ni tampoco puede hacerlo. Así que Jesucristo no va a venir aquí a cumplir un reino en la carne, porque la carne no se sujeta a Dios ni tampoco puede. Si eso es así, es contradecir todo lo que el apóstol Pablo nos deja en sus cartas y todo lo que Isaías predicó y todo lo que Isaías habló. El apóstol Pablo está interpretando Isaías y está viendo que los gentiles aquí iban a ser salvos, y era el mecanismo que Dios iba a utilizar. Judíos y gentiles iban a llegar a la salvación. Los judíos por medio de la predicación del evangelio, que por primera vez la recibieron, pero que después los que resistieron iban a llegar por medio del celo, porque iban a ser pues entonces afrentados por medio de los mismos gentiles con el evangelio, y por ese celo, así Israel, todo el Israel que iba a salir por medio del Mesías va a ser salvo. Y cuando Jesucristo venga, no va a venir a salvar a nadie en gloria. Eso lo dice Hebreos. Vamos a leer el libro de Hebreos. Hebreos capítulo número 9 lo habla claro y sencillo, y dice este escritor, el verso 27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Fíjese que está entremetiendo el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, que es lo que está diciendo Isaías, y quitará la iniquidad por medio del pacto. Dice, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. Cuando Jesucristo venga por segunda vez, no va a haber salvación para los pecadores, ni va a haber limpieza de pecado. La limpieza del pecado es ahora, la confesión del pecado es ahora. Dice, para salvar a los que le esperan. O sea, esta salvación es la transformación del cuerpo y la gloria eterna. No es para que la gente se convierta. Viene en juicio. Dice bien claro y lo repetimos. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. ¿Por qué? Porque va a destruir a todos los pecadores. Eso es lo que dice él en Mateo 24. Que cuando él venga, todos serán destruidos. Como dice, como Lo y Sodoma y Gomorra, todos serán destruidos. Entonces, ¿a quién le vamos a creer? ¿A Cristo
o algunas personas que malinterpretan lo que dijo Cristo. Y dice bien claro: eminentemente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. O sea, venía un juicio para el pueblo de Israel por causa del rechazo del Mesías. Pero también el Señor Jesucristo, después de aquel juicio, dice: pero el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Ahora Él va a expresar ahí su segunda venida, cuando Él venga. Dice: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta que el día en que no entró en el arca, y no entendieron, y vino el diluvio y se los llevó a todos. Ahí está, no va a quedar ninguno, todo. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Y lo vuelve a repetir: entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado, el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis la hora en que ha de venir su Señor. Y Él lo vuelve a repetir, también lo vemos en el capítulo número 17 de Lucas, donde Él dice que así como la mujer de Lot, cayó fuego y azufre del cielo y lo destruyó a todo. Le hace bien la escritura, porque dice todo, no va a quedar nadie vivo, porque lo que va a haber es transformación del cuerpo de los que están vivos, que creen en Jesús, y la resurrección de aquellos que están en el polvo para recibir al Señor en el aire. No va a haber más nada. El apóstol Pablo no explica más nada. Jesucristo lo explica aquí bien claro, que lo que viene es destrucción, juicio y condenación para los que rechazaron al Mesías. Así que, amados hermanos, amados amigos, la palabra de Dios nos habla claro. Lo que está escrito, no necesita mucha interpretación ni mucha imaginación. La imaginación del hombre es lo que ha traído la mala interpretación y ha traído también hasta la división entre nosotros, por no hablar lo que está escrito, sino colocarle más a la escritura, forzar la escritura, y no se van a los capítulos que verdaderamente el apóstol Pablo toma para que nosotros veamos la realidad de la escritura. Dios les bendiga, Dios les guarde, mis amados hermanos y amigos. Le habló su hermano en Cristo, Wilmer Rodríguez, una vez más por acá, por este su espacio Oasis de Bendición, donde las ricas y poderosas bendiciones de nuestro Dios se derraman por medio de su palabra. Padre amado, Señor, te damos las gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor mío amado. Tú eres bueno, Señor. Tú nos has traído la palabra de fe, la palabra de amor, la palabra de misericordia. Solo que por la dureza de nuestro corazón rechazamos tu palabra. Los mismos aún que creemos en ti, Señor, cuando la palabra de Dios es explicada y es dicha tal cual como dice aquí, muchos hasta te combaten a ti, Señor, porque tú eres quien está diciendo todas estas cosas y la estamos predicando, pero hay quienes no la creen. Y muchas veces nosotros queremos que los inconversos crean el evangelio, pero nosotros muchas veces no lo queremos creer como está escrito. Así como tú dices en tu palabra, que tú vendrás y todos serán destruidos, así será, Señor. Porque si nosotros estuviésemos ahí ese día, cuando tú diste el sermón y que Mateo 24 está escrito de esa manera, ¿te contradeciríamos? Diríamos que no todos van a ser destruidos. Como tú lo dijiste aquí, que vino el diluvio y se los llevó a todos. No va a quedar nadie. Así que, Señor, por eso se predica la palabra, para que aquellos que están duros, que no te conocen, Señor, mi Dios amado, se arrepientan. Y aquellos que tienen una mala doctrina, que puedan entender, Padre amado. Que puedan ver y comprender, y que verdaderamente escudriñen las Escrituras para hablar la verdad. Porque para eso nosotros fuimos llamados, para hablar la verdad. Predicar el evangelio, porque una vez vamos a estar delante de tu trono y allá vamos a dar testimonio de lo que nosotros hablamos y vamos a ser recompensados. Por eso, Señor, te pido que tengas tu misericordia de nosotros, nos sigas alumbrando, danos sabiduría y entendimiento para que nosotros hablemos conforme a tu voluntad, Padre. En el poderoso nombre de Jesús te damos las gracias. Amén y amén. Dios les bendiga, Dios les guarde, mis amados hermanos y amigos. Estaremos aclarando un poco más estos detalles. Nos iremos a las escrituras más profundamente, si es posible. Algunos de sus comentarios que siempre nos llegan, para que así estemos más claros acerca de lo que el Señor nos quiere decir. Estamos también por las redes sociales, por YouTube como Oasis de Bendición, TikTok Oasis de Bendición, y también nuestro canal de Facebook Wilmer Rodríguez. Dios les bendiga, Dios les guarde. Bendiciones de lo alto.